de cada alumno que entra al sistema. Tú, Pepito, ¿para qué eres bueno? Tengo que descubrirlo, no decírselo. Porque es Pepito quien tiene que descubrir para qué es bueno. ¿Y qué te gusta? Él tiene que descubrir qué le gusta. ¿Cuántos verdaderamente alumnos de 18 años saben cuando salen de la enseñanza media para qué sirven y qué les gusta? Yo creo que en eso como sistema educacional hemos fracasado una y otra vez desde que se inventó la educación. A lo mejor antes no. Estoy hablando desde que se partió el siglo XIX de la formación pública. Yo creo que ese debiera ser un objetivo prioritario. Que la persona descubra a la persona, se descubra a sí mismo. Se diga a sí mismo, caray, yo tengo estas habilidades, son muy buenas y además me encantan. Y esto es lo que me apasiona. Son muy poca gente la que realmente hoy día trabaja en lo que le gusta y en lo que tiene muy buenas habilidades. Tan poca, Sergio Robinson tiene un libro muy bueno que se lo recomiendo, se llama The Element, el elemento. Uno está en su elemento cuando está trabajando en aquello que tiene talento y aplicando ese talento en algo que le gusta. Y una buena noticia de esta nueva educación digital es que se requieren profesionalmente personas en su elemento. ¿Y por qué? Porque solamente en su elemento son productivas verdaderamente. Y yo necesito órdenes de magnitud de mejor productividad. ¿Verdad que hablábamos hace un momento atrás de cómo hago para ser creativo? Bueno, esa es la manera de ser creativo. Una persona que está metido, trabajando en lo que tiene talento natural y además le gusta, es más creativa. ¿Hay talentos que se desarrollan y que nunca estuvieron ahí? Sí. Yo no digo que no. Pero ¿para qué rascarnos la oreja con la mano izquierda cuando lo lógico es partamos con los talentos que sí tienen? Por supuesto que en el camino vamos a además desarrollar talentos que no tienen. Pero la materia prima son los talentos que tienen. Y además otra cosa que yo le diría a los gobiernos es, empiece, sobre todo en América Latina, empiece a ver los sistemas de formación online. Tomemos en serio este challenge que nos está poniendo el MIT Harvard. Bien. Y empecemos realmente a trabajar en el respecto, porque si vamos a esperar a que se nos hayan ido todos los alumnos, y entonces la universidad se quedó sin dinero, porque todos se fueron a contratar esta forma, que es la obvia, será muy tarde. La segunda cosa que tienen que hacer los gobiernos es preparar a la población para el trabajo del siglo XXI, que ya empezó hace 17 años. O sea, es algo que tendría que ser hecho ya. Y eso implica una capacitación masiva a la base laboral que existe para las habilidades del siglo XXI. Y eso implica que hay que ponerse ya a diseñar planes de ver qué habilidades son las que se requieren y cómo se pueden desarrollar. Si hemos puesto énfasis en la medida política anterior de los Massive Online Open Courses, ya tengo la herramienta desarrollada para poder poner en marcha esa preparación masiva de habilidades del siglo XXI a la masa laboral existente hoy. Este año, cosas que han ido pasando en el mundo retail, que los sigo de cerca, entre otras razones, porque son parte de los sectores que asesoro. A ver, varias cosas. El valor en bolsa el año pasado de Sears & Roebuck era de 1.600 millones de dólares. El valor en bolsa el año pasado de Alibaba era de 150.000 millones de dólares. Dígame eso. Algo está diciendo el mercado, ¿verdad? Sears & Roebuck es el veterano. Sears & Roebuck es el que inventó el concepto de department store. Y eso fue lo que escribí el libro. Ahora me enteré de que el valor de Sears & Roebuck es de 800 millones de dólares. O sea, en un medio año, 9 meses, bajó a la mitad de lo que ya era poquísimo. Otra noticia que tuve fue de que Sears & Roebuck en el mes de diciembre necesitó de un cash inflow de 200 millones de dólares. La mitad. Si eso el 40% de las ventas se hacen, el 50% de las ventas se hacen, necesita caja. Otra noticia que me llegó de JCP, que está cerrando 300 o 200, no recuerdo qué número, pero uno significativo de tiendas.
Otra noticia que me llegó es que Macy's está en venta. Otra noticia que me llegó es que Corte Inglés se está redefiniendo. Entonces estamos hablando de que ahí, por lo menos en el retail, va a haber mucha gente que va a quedar sin trabajo. Es un dato. ¿Cómo se reconvierte? Es muy fácil. Transformarlo en un e-tailer. Una de las cosas buenas que tuvo la nueva revolución en cuanto al retail, cuando los department stores llegaban a una ciudad nueva, morían muchos pequeños establecimientos que atendían al crecimiento esa comunidad. Amazon, por ejemplo, en el modelo de negocio, es justo al revés. Tiene una plataforma y te invita a ti, pequeño retailer, súbete a mi plataforma y vende. Yo te cobro una comisión, pero aquí viene todo Amazon para ti. Entonces es una mentalidad nueva que te invita a que esa gente que antes se dedicaba a atender público pase a un nivel de intraemprendimiento o emprendimiento propio. Pero para eso, porque es un cambio de mentalidad grande, sí sería bueno algún tipo de apoyo desde el Estado para hacer esa reconversión. Focalización de esfuerzo de la economía hacia una economía del conocimiento. Yo sé que esta cuestión acaba siendo como odiosa cuando uno empieza a decir de la gran torta de dineros que vamos a repartir, y que por supuesto todo el mundo está levantando la mano para decir a mí, vamos a dejar al lado, de un lado, lamentablemente porque hay que fijar prioridades, vamos a dejar de lado instancias que tengan que ver con la economía del siglo XX y vamos a focalizarnos exclusivamente en instancias que tengan que ver con la economía del siglo XXI. Y eso implica buscar el desarrollo de clases orientados a la creación de valor adicional a los recursos naturales, y estoy hablando especialmente de América Latina. Ese es el problema que tenemos en América Latina. En el primer capítulo del libro hago una comparación entre lo que es la cultura latinoamericana y la cultura anglosajona. Lamentablemente, la cultura latinoamericana viene de una lógica de conquista. Nosotros descendemos de los conquistadores españoles, de la realidad. Y como su nombre indica, vinieron a conquistar. Conquistar quiere decir tomar posesión de algo que ya existe. Y tuvieron la suerte, entre comillas, de encontrarse con dos civilizaciones muy sofisticadas que tenían plata y oro. Con lo cual, si conquistaban el reino, tenían a su disposición la plata y el oro. Y a partir de ahí todos siguen recursos naturales. ¿Por qué ninguna universidad latinoamericana, ninguna, está entre las 100 mejores del mundo? Hace 15 o 20 años atrás no había ninguna universidad china entre las 100 mejores del mundo. Hoy día hay como 6 o 7. Y en América Latina seguimos igual, ninguna. Nuestra mentalidad está orientada todavía a recursos naturales. En mi país el cobre, aquí ya sé que no, porque no hay grifo de CFC. Bien, pero somos como una mentalidad monoproductora y tenemos que transformarnos en una cultura multiproductora de valor agregado del conocimiento. Y eso es lo bonito, porque a la medida que lo que produce un país depende de las neuronas de ese país, las personas pasan a ser más importantes. No la tierra, no el capital, no la industria, la persona. ¿Bien? Y por último, y cuarto, digamos, fomentar el uso y aplicación de tecnología a través de campañas público-privadas de cooperación tecnológica y de que todos los trámites estatales sean online. Modernización real del Estado, lo cual implica unificación de metadatos, digitalización de procesos internos, reemplazo de trabajo rutinario, reestructuración de la base total. En buenas cuentas, lo que comenté al principio, hagamos de que en el Estado, en vez de haber funcionario público, haya gestor público cuya misión sea resolver los problemas de la gente, porque para eso se están pagando. Y por último, actualizar la legislación hecha para los siglos XIX y XX, y eso es algo que tenemos todos los países latinoamericanos que hacer, porque efectivamente el concepto de Estado, tal como lo tenemos armado, el concepto de marco jurídico que tenemos armado, son del siglo XIX, que fueron perfeccionados en el siglo XX, que ya no sirven. ¿Qué vamos a hacer con la academia? Primera cuestión, incorporar nuevas metodologías de enseñanza en el aula.
universidad podría, por lo menos, empujarse un poquito más rápido. ¿Bien? Y sí hay que cambiar las mallas curriculares adaptando a las necesidades profesionales del siglo XXI, porque tal y como les dije en ese infograma que les mostré del Institute of the Future, respecto a habilidades y competencias requeridas por el siglo XXI, hoy día no están en ninguna parte. Hay que reducir el tiempo para generar personas empleables. No tiene sentido en el siglo XXI esperar 4 o 5 años para que exista un licenciado en. No necesito licenciado en. No tiene que llegar en 10 años más para existir ese término. De verdad. Yo lo que necesito son personas con habilidades concretas. Lo más probable es de que esas mallas curriculares, de las cuales estoy hablando a nivel básico y medio, también se generen en el nivel universitario. Porque al final del día la empresa va a requerir a alguien que tenga skills, habilidades y le guste cosas súper concretas. En empresas como Google o Apple, cuando hay el proceso de contratación, no les interesa tanto el título como qué es lo que te mueve, cómo te ves a ti mismo, con quién te gusta trabajar, dónde te sientes cómodo, qué cosas crees tú que eres bueno. Demuéstralo. ¿Quiénes fueron tus compañeros en la universidad? ¿Quién fue tu profesor? ¿Qué cosas aprendiste? El currículum vitae, que lo hiciste para el pasado, no lo sé. No me interesa porque a lo mejor tuviste que trabajar en algo que no te gustaba, no era aquello lo cual era más hábil, pero era lo que había. Entonces el currículum vitae, digamos, tradicional, que es la forma tradicional de contratar gente, no me interesa. Las empresas, innovación disruptiva del modelo de negocio, preguntarse a sí mismo si algo como le pasó a los taxistas con Uber me podría pasar a mí, o algo como lo que pasó a Kodak con Instagram me podría pasar a mí. Generación de una estrategia de transformación digital, que es un poco lo que me dedico, ayudar a la empresa a repensarse desde el punto de vista estratégico, y un foco en la generación de capital intelectual. Es decir, capitalismo 2.0, ¿qué es? Fíjense una cuestión, las 3 empresas más de mayor valor de mercado son Google, Apple y Microsoft. Las 3 tienen algo en común, 2 cosas en común. Uno son de tecnología, pero eso es lo de menos. Lo que de verdad tienen en común es de que todas ellas, todos los empleados son accionistas. Todos los empleados son accionistas. Por lo tanto, el foco de la gente que trabaja allí es completamente distinto a que si fueran solo empleados que reciben una remuneración. Ellos ya no son responsables, como puede ser la gallina con el huevo, sino están involucrados, como sucede con la pierna del cerdo por el jamón. Son parte del jamón. Y es un cambio de mentalidad que parece que todavía no acaba de permear en la mayoría de las empresas. Yo necesito talento, necesito gente involucrada con sus ganas y con sus habilidades y con sus posibilidades. Necesito que sean parte de esto que estamos haciendo, por lo tanto, lo lógico es hacerlo accionistas. Y por último, las personas. ¿Qué pueden hacer ustedes? Partan adquiriendo habilidades y competencias propias del siglo XXI. Háganlo ya, ayer. Ya les dije que hay posibilidades, no digo ilimitadas, pero muy grandes, en los que son MOOCs, que son económicos, que son de buenas universidades y que se puede aprender rápido. En Puerto Rico ustedes saben inglés, bien, pero en el resto de América Latina no. Y esto, sí, efectivamente el inglés va a ser el idioma, por lo menos en el corto plazo, o en el medio plazo, o incluso en el largo plazo, va a ser el idioma de los negocios y de cómo fundar. Y por último, busquen medios de generar ingresos a través de internet. Bueno, esto ha sido un poco un abuelo de pájaro, digamos, lo que he tratado de transmitirles. Mi objetivo era que de verdad quedara muy inquieto, y como sigo viendo las caras, creo que se ha logrado. Termino con una frase de Víctor Hugo: no hay nada más fuerte en el mundo que una idea a la que le ha llegado su tiempo. Y esta nueva humanidad, basada en el talento, en el conocimiento, le ha llegado su tiempo. Y que nosotros tengamos un mundo que sea órdenes de magnitud mejor que el que tenemos ahora,
Just do it.